bellezas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Mi nombre es Gina Paz, por si aún no me conocen y no conocían de este canal chiquitito, pequeñito, pero lleno de muchísimo amor para cada uno de ustedes, mis bellezas. El día de hoy, como ya vieron en el título, nos vamos a sentar a escuchar a ustedes a mí cómo han pasado las cosas. Es una parte de mi historia desde muy pequeña. Así que siéntense, coman algo, relájense, que vamos a entretenernos con un story time. Así que comencemos. Mis bellezas, yo sé que este story time me lo han pedido hace mucho tiempo por TikTok. Siempre han tenido la curiosidad de que yo antes subía videos en una casa no como la mía, sino que era una casa construida. Y bueno, en una ocasión sí les llegué a contar cómo habían pasado las cosas, pero ahora les voy a contar un poco más explicado. Sucede y acontece así. Mi mamá tuvo un embarazo totalmente sola. Ella llegó a Lima sola, no tenía ni un familiar, no había nadie quien la recibiese aquí en Lima. Ella se puso a trabajar y todo eso. Y bueno, ella, como era joven, no veía que en un futuro ella podía necesitar algo. Estaban vendiendo en ese tiempo terrenos muy baratos acá en Lima. Y bueno, y como mi mamá no lo necesitaba porque ella trabajaba, donde ella trabajaba cama adentro. Ella siempre ha sido ama de casa y trabajaba cama adentro. Pero ella decía, no, yo nunca me voy a ir a vivir a un cerro, que no, que esto. Y bueno, en una de esas ya los terrenos estaban subiendo mucho y todo eso, y vio una oportunidad de comprar un terreno. Y fue aquí, en este terreno, donde conoció a mi papá. Cuando conoció a mi papá, bueno, pasaron las cosas, todo eso, mi mamá quedó embarazada, quedó madre soltera, y se vio la necesidad de salir a trabajar. Cuando ella trabajaba conmigo en el vientre, pues era mucho más fácil, ella normal podía trabajar, pero cuando yo nací, yo nací con desnutrición, estuve en el hospital 2 semanas, las 2 primeras semanas de vida, y a mi mamá esto le afectó mucho porque ella quiso disfrutarme desde recién nacida y no pudo. Y bueno, la cosa es que yo ya fui creciendo, ella fue trabajando conmigo cama adentro, yo cumplí un año y bueno, ella siempre, mi mamita, yo sé que lo hizo por sacarme adelante, pero ponía su trabajo por encima de mí. Entonces, ella me dejaba sola, yo, me dejaba sola en mi cuna y supongo que yo lloraba y lloraba y al no encontrar consuelo, pues me calmaba. Y bueno, mi mamá trabajaba por lo que estaba sola. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al año comienzo a tocar cosas, comienzo a agarrar cosas y bueno, el terrenito que ya había comprado prácticamente estaba descampado, no había nada, pues, no era pura tierra. Entonces mi mamá al ver eso, al ver que yo comenzaba a tocar las cosas, la dueña de la casa ya le decía, ¿no? Pues, ¿dónde están mis cosas? ¿Por qué los mueven del lugar? No, es que mi hijita lo toca. Y ya mi mamá dijo, no, para no tener problemas, porque mi hijita ya está en toda la curiosidad de tocar las cosas, de moverlas, no vaya a romper algo. Y mi mamá se salió de trabajar. Llegamos acá, en este terrenito donde la casa era 1000 veces peor de lo que es ahora. O sea, eran como papeles levantados alrededor de la casa simplemente para cubrirnos. Pero estuvimos aquí y mi mamá comía del comedor común, del vaso de leche. Mucha gente nos apoyaban. Eso sí, a mí jamás me faltó comida, ni me faltó ropa, ni abrigo, nada. Gracias a Dios siempre ponía personas, ángeles, que estaban con nosotros, con mi mamita en ese tiempo que ella lo necesitaba mucho. Y bueno, y llegamos aquí, estuvimos hasta los 2 años y medio. Y mi mamá ya sentía la necesidad que yo ya estaba creciendo y iba necesitando muchas más cosas, obviamente. Ya iba a entrar al colegio, ya tenía que comprarme más ropa, ya pedía más comida. Entonces ya mi mamá dijo, ya no me puedo quedar acá. Estuvimos un año, como les digo, 1 año y medio, mi mamá sin trabajar, estuvo dedicada a mí y bueno, consiguió un trabajo. Mi mamá siempre ha sido una persona muy responsable porque eso es lo que sus padres le han enseñado, a ser responsables con su trabajo, en todo siempre quedar bien, ser humilde y ser honrados. Esa es una de las grandes enseñanzas que mi mamá recibió de sus padres, también que eran escasamente económicamente, no tenían prácticamente nada, pero ellos siempre eran honrados y honestos. Y esa enseñanza le quedó a mi mamita. ¿Y para qué? Eso le ayudó mucho. Cuando mi mamá llegó al trabajo, les dijo que tenía a su hijita, ¿no? Yo llegué con ellos y bueno, llegamos ahí a la casa, a mi mamá la recibieron porque justamente la señora que trabajaba ahí se había ido de viaje, creo, y tuvo un percance la señora y dijo que ella iba a volver. Y ya la cosa es que en ese tramo iban a poner a mi mamá. Entonces llegaron a esa casa y nadie le tenía fe, ni el dueño de la casa, ni la dueña, ni su esposa. No decían, no, es que tiene su hijita y se va a dedicar más a su hija, no va a prestar atención a las cosas de la casa y bueno, no va a durar mucho.
Y así fue. Mi mamá demostró que ella era una mujer muy responsable, muy honesta, muy humilde y así se fue ganando el cariño de los señores. Y ya la señora anterior que iba a volver llamó y le llamó a la esposa del dueño y le dijo, ya puedo volver, no sé qué. Y entonces la señora le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a llamar para que vengas. ¿Por qué? Porque tenemos una señora aquí, pero tiene su hijita y parece que no van a durar mucho aquí. Entonces cualquier cosa igual yo te vuelvo a llamar para que tú vengas. Y ya, así. Y bueno, como les digo, mi mamá siempre una mujer muy responsable, muy humilde, muy honrada. Se ganó la confianza de los señores. Incluso cuando llevaba meses ahí en la casa, mi mamá dice que... No, meses no. No, me estoy adelantando. La cosa es que creo que ya llevaba un año trabajando ahí mi mamá. Ah, no, meses. Eso me estoy confundiendo. Llevaba meses trabajando en esa casa y mi mamá trabajaba a una hora de acá de esta casa, de este terrenito. Trabajaba a una hora. Para los que son de Lima, Perú, yo tengo mi casa, mi mamá vivía en Puente Piedra y su trabajo era en Los Olivos. Es una hora de tramo y no solamente eso, sino que para llegar acá a la casa, pues antes todo era un arenal y en mi casa es bien metida. Entonces no llegaban ni carros, nada. En ese tiempo no había carros. Y entonces mi mamá se venía caminando, cargándome a mí todos los días. O sea, era irse a las 5 de la mañana al trabajo y regresarse de nuevo y caminar y todos los días hacía eso. No era con cama adentro, no era trabajo cama adentro. Entonces mi mamá ya pensaba en dejar el trabajo. Pero ella es una mujer de mucha fe y en ese tiempo ella sabía que solamente Dios podía hacer las cosas. Le pidió a Dios, le reclamó a Dios, le dijo, yo te he pedido un trabajo donde no deje a mi hija y no la abandone, pero mira cómo estoy, mira cómo termino mis brazos, no te da pena verme así. Y bueno, y Dios le dijo, hija, yo no me he olvidado de ti, solamente esperaba que me lo digas. Y ya, la cosa es que mi mamá dijo, no, yo dejo este trabajo porque es muy matado, o sea, demasiado. Yo era pequeña y me tenía que cargar y todos los días hacer lo mismo. Para ella ya se le estaba complicando la vida y entonces justamente le hace ese reclamo a su papá y su papá dijo, está bien, hijita. A la semana nomás que ella ya iba a renunciar, la esposa del dueño le dijo, el dueño me ha dicho que si deseas te puedes quedar en el cuarto de atrás que tenemos que está vacío. Y mi mamá dijo, desde hoy, señora, desde hoy me quedo, no importa, duermo encima de periódicos, pero desde hoy ya no aguanto más. Y así fue, nos quedamos ahí, mi mamá tenía como una colchoneta, dormíamos en el piso, recuerdo, y nuestro armario eran 2 cartones, uno para mi mamá y uno para mí, y eso hasta el día de hoy lo recuerdo, nuestros cartoncitos lo ordenábamos y ya, y ahí estuvimos. Yo para esto ya tenía 3 años. Mi mamá se quedó ahí, como les digo, siempre mostró su educación, su honradez, su humildad, que poco después de que ya nos estábamos quedando ahí día y noche, mi mamá un día estaba haciendo sus cosas y de repente se va a ordenar el cuarto de nuestro cuarto, pues nuestro cuarto quedaba al fondo de la casa. Y recuerdo que estaban pintando la casa por dentro y el dueño de la casa tenía tanta confianza en mi mamá que miren lo que pasó. Mi mamá entró al cuarto y ya habían acabado de pintar porque ella no podía pasar, estaban pintando el cuarto de los dueños y para pasar a nuestro cuarto teníamos que pasar por ese cuarto. Entonces como lo estaban pintando mi mamá no podía pasar, pero ya cuando habían acabado de pintar, mi mamá pasa a ordenar el cuarto, a ordenar su ropa y cuando está ordenando su cajoncito, su cartoncito de ropa, encuentra una bolsa llena de dinero y entonces mi mamá obviamente se da cuenta de que ese dinero no es de ella. Y ahí mismo va y habla con el dueño y le dice, señor, disculpe, he encontrado este dinero en mi ropa y no es mío. Y el señor le dice, sí, lo que pasa es que como estaban pintando las paredes, y eso que era un familiar del dueño, un conocido, el que estaba pintando la casa y no le tuvo la confianza de dejarle el dinero. Le dejó a mi mamá, una persona que recién estaba entrando. O sea, no llevaba ni un año. Y la cosa es que le dice, lo que pasa es que como habían entrado a pintar, no sabía dónde dejar el dinero y por eso lo dejé entre tu ropa. Y bueno, imagínense, ahí aún más el señor vio el tipo de persona que mi mamá era. Hasta el día de hoy le tienen una confianza enorme con su casa, con sus cosas. Y bueno, eso fue algo que mi mamá se fue ganando y fue demostrando que ella era una persona en la que realmente uno puede confiar. Y así fue. Estuvimos ahí, yo viví años de mi vida, prácticamente todo lo que recuerdo es de esa casa. Es una casa muy bonita porque los señores trabajaron mucho, por mucho tiempo para tener lo que hoy en día tienen. Son una pareja de esposos muy trabajadores, la señora también muy humilde, muy honrada y a nosotros siempre, a mí sobre todo, siempre me han dado el cariño de familia, jamás me han visto como la hija de la trabajadora, ni uno solo. Pero nosotros teníamos este terrenito. Y como este terreno en ese tiempo era invasión, pues ustedes deben saber cómo funciona una invasión. Uno tiene que estar viviendo y mostrar vivencia en el terreno. Y mi mamá levantó como sea una casita, hizo por ahí algunas cositas y veníamos todos los sábados en la noche y los domingos en la noche. Al día siguiente nos regresábamos al trabajo de mi mamá. Y así por todos los años. Llegábamos acá en la noche, mi mamá ya cocinaba cualquier cosita, al día siguiente estábamos aquí, paseábamos a veces los domingos, mi mamá se la pasaba descansando más que todo. Yo salía a jugar, bueno, yo salía a jugar y así fue. Iniciamos así y después mi mamita siempre ha tratado de arreglar, de poner sus plantitas, porque cuando hay plantas hay vivencias. De hecho hubo un tiempo en el que nos querían quitar este terreno hace muchos años, yo estaba muy pequeña y recuerdo que justo vinieron un domingo cuando mi mamá sí estaba acá y llegaron a quitarle el terreno y mi mamá le suplicó que por favor, ella era madre soltera, que no tenía, si ella salía a trabajar era porque realmente lo necesitaba, no porque quería salir y bueno, y le entendieron y le dejaron.
Entonces fue un momento muy difícil en ese momento ver el sufrimiento de mi mamá. Yo era muy pequeña, no sabía cómo funcionaban las cosas, no sabía por qué pasaban esas cosas. Y bueno, así pasamos allá hasta que yo fui creciendo y me fui dando cuenta de cosas que pasaban en esa casa que sinceramente no me hacían sentir cómoda. Estaban lastimando a mi mamá y yo me daba cuenta, todos los días veía llorar a mi mamá porque le estaban haciendo daño. Y ese momento fue muy difícil para mí y yo ya no quería quedarme en esa casa. Tenía todas las comodidades, tenía todo, comida en abundancia. Lo que sí les digo, yo estoy muy agradecida con esa familia de que jamás nos mezquinaron nada, ni a mí ni a mi mamá. Siempre, como les digo, nos trataron como familia, no miraban si tocábamos la comida, si es que comíamos, no nos decían, ay, pero ya falta esto, pero no, absolutamente nada. O sea, éramos como dos personas más de la familia. O sea, jamás nos miraron de arriba para abajo, jamás, jamás en la vida. Nos invitaban a sus viajes, nos llevaban de paseo. A mí, sobre todo, su familia, junto con los demás niños, porque éramos varios niños. Yo tuve una infancia muy hermosa y en realidad le doy gracias a Dios y gracias a esa familia que me recibió, me trataron como una niña más de la familia, me juntaron con sus hijos, tenían confianza en mí también, porque los valores que mi mamá me había enseñado también habían sido de humildad y honradez, y eso ellos también lo veían. Entonces me confiaban a sus hijos, muchas veces me quedaba en sus casas sola con sus hijos y yo los cuidaba, ¿no? Porque eran un poco menores que yo en ese entonces. Y para que yo estoy muy agradecida con ellos, con la infancia que gracias a ellos tuve, una infancia muy bonita que recuerdo con mucho cariño, cada vez que me acuerdo, los recuerdo feliz, contenta. O sea, son recuerdos alegres que llegan a mí y eso es de mucho agradecimiento de parte de mí hacia ellos, hacia todos, hacia todos. En Navidad me daban regalos como si fuera parte de la familia. Yo era una niña ilusionada. Cada vez que llegaba Navidad sabía que iba a recibir regalos de todos. Era muy bonito esa parte. Pero por otra parte, veía que mi mamita estaba sufriendo un calvario por problemas que pasaban ahí. Y bueno, yo no me sentía cómoda ya ahí en esa casa. Y a pesar de que a mí me daban todo el apoyo, todo el cariño, a mí, bueno, mi mamá nunca dejó que a mí me maltraten ni que a mí me griten. O sea, yo la parí y yo soy la única que tiene el derecho. Eso decía mi mamá. Y entonces, nunca dejó que dominen sobre las decisiones que mi mamá ponía sobre mí, ni porque a veces ellos querían, imponer reglas sobre mí y mi mamá jamás se las permitió. O sea, la hija es mía y la hija es mía y punto. Ustedes nada que ver con la crianza ni con las decisiones de mi hija. Yo sé que deben pensar que como ellos nos daban todo, a lo mejor tenían algún tipo de derecho sobre mí, pero no, la verdad es que a pesar de que ellos sí nos abrían las puertas de todo, mi mamá jamás se aprovechó de eso y ella siempre compraba para nosotras. Todo muy aparte, por eso que ella sabía que sobre mí solo mandaba ella. Entonces, peor, los últimos años fueron más difíciles. Yo ya, obviamente, ya mayor, me daba absolutamente cuenta de todo. Y todo eso lo sufrí desde muy chiquita. Yo desde cuando me di cuenta, desde que tenía 10 años, que pasaban cosas en esa casa. Cosas que lastimaban a mi mamá. Y entonces, nosotras preferíamos venirnos acá a nuestra casa de tierra, de calaminas rotas, a veces hasta partes sin techo, pero éramos más felices y tranquilas acá, en nuestra casa. Yo soy hija única. Por eso mi mamita nos dejó este terreno para nosotros hacer nuestro hogar. Como les digo, yo me sentía tan tranquila acá en mi casa. Sabía que la podía arreglar, la podía poner bonita, y iba a hacer algo para mí. Y en cambio en la casa de ahí ya no me sentía cómoda. Más que todo por las cosas que estaban pasando. Yo prefería que no esté nadie, solamente estar con mi mamá para disfrutar o salir a pasear o venir acá a nuestra casa. Y bueno, cuando yo salí embarazada, el dueño de la casa me dijo que yo podía pasar mi embarazo ahí hasta que diera luz. Pero yo no quería y mi mamá tampoco decía, pues no, es aprovecharse también de ya nos recibieron a las dos, ya no puede haber un tercero. Y más que todo porque ya teníamos al menos dónde llegar con mi esposo. Como sea, tratamos de arreglar aquí, acomodarnos, siempre mi mamita ayudándonos, siempre, en todo, en todo. Mi mamá era más que todo la que nos instruía, porque ella es quien sabe, ella fue una mujer guerrera que ella no necesitaba de un hombre para hacer las cosas. Lamentablemente la necesidad le hizo aprender así y es algo bueno. Ella incluso instruía a mi esposo cómo tenía que hacer las cosas, cómo tenía que levantar esto, levantar el otro, ahí le clavas, ahí le haces, ahí le... todo. Entonces, me vine acá a mi casita de tierra, a mi casita de madera, dejé todas esas comodidades porque así las hubiera tenido, no estaba feliz, no estaba tranquila ahí, muchos dedos apuntándome y juzgándome y queriendo que sea otra persona, queriendo que siga sus reglas y no lo que realmente yo quería. Me sentía ajustada, no por mi mamá, sino por lo que pasaba en la casa. Em, Mi mamá sigue trabajando ahí. Está ahí ya 18 años trabajando, de lo que le dijeron que no iba a durar ni un mes, ya va 18 años. Mi mamá es una persona muy trabajadora, que siempre ha cumplido con ellos y ellos lo han visto. Y para que ellos también han sido recíprocos con nosotros, sobre todo conmigo, ¿no? Siempre me trataron con respeto, incluyéndome en todo. Y para mí como niña eso era algo
muy importante en mi etapa de niñez, ¿no? Porque ahora de adulta yo lo recuerdo y lo recuerdo con mucho amor. Y, y bueno, yo se los agradezco eternamente. Yo sé que Dios ha puesto esa familia en nuestra vida para bendecirnos, porque ha sido una gran bendición para mí y para mi mamá que estemos ahí juntas las dos. En ese tiempo que te acepten con un hijo era muy difícil y muy complicado también trabajar con un hijo, porque imagínate, un niño necesita mucha atención. Pero bueno, mi mamá siempre me enseñó a ser muy independiente, demasiado independiente. Incluso yo era quien me iba a matricular a mi colegio, era quien sacaba mi DNI, era quien, si tenía que ir a algún instituto, iba al instituto y yo misma me tenía que matricular. Incluso iba al banco a hacer trámites, siendo todavía una niña, porque mi mamá tenía que trabajar y tenía que estar en la casa. Y bueno, mi mamá me mandaba, yo con toda la vergüenza del mundo iba, iba porque yo era una niña y en medio de todos pensaban que yo acompañaba a algún adulto, pero en realidad yo estaba haciendo un trámite. Y bueno, así pasaron las cosas. Mi mamá puso por encima de mí a su trabajo porque así ella lo necesitaba. En realidad era por necesidad que ella tenía que hacer eso, porque qué madre. ¿Qué madre no hace lo imposible por darle lo mejor a sus hijos? Y bueno, mi mamita hizo eso por mí. Yo recuerdo que ella nunca podía estar conmigo en ningún evento de mi colegio. Y en ese momento a mí me daba mucha cólera. Me daba tristeza de que todos los papás estaban ahí, menos mi mamita. Ahora que soy mamá, puedo entenderlo. Ahora que ya puedo ver las cosas de otra manera, de una realidad que es, entiendo por qué lo hice. Y una vez recuerdo, y me arrepiento de haberlo hecho, recuerdo que le grité a mi mamá que yo le había pedido que vaya a verme bailar en el colegio, era un evento, no era un aniversario del colegio, y ya yo nunca había ido, mi mamá nunca había ido, y yo deseaba que ella pudiera verme, y le grité, llegó tarde, justo cuando terminé de bailar, llegó, y yo le grité ahí, le dije que ya para qué había venido. Le dije eso, que para qué había venido, que ya había terminado, y mi mamá me miró con una cara de tristeza. Encima yo la miré con una cara de enojada, pues yo la miré enojada y le dije que se vaya, y mi mamá me dijo, ella me miró con cara de tristeza, recuerdo su carita, y me dijo que no había podido porque se había atrasado haciendo las cosas de su trabajo, y ya. Y ahora yo tengo ese recuerdo muy triste, yo no debía hablarle así a mi mamá, y ahora sí entiendo cómo son las cosas de la casa, cómo es de trabajoso. Mamita tenía el tiempo muy limitado y bueno, se dio el tiempo que sea de ir. Lamentablemente nunca llegó a verme bailar en ningún evento del colegio, nada. Pero no es algo, o sea, ahora lo recuerdo un poco triste por la forma en la que la traté y por cómo pensaba de ella en ese momento. Que no me daba cuenta de cómo eran en realidad las cosas y ahora lo sé. Así pasaron las cosas, yo estuve ahí hasta los 18 años con mi mamita, de ahí me vine acá a vivir con mi familia, con mi esposo y en ese momento mi hijita en la pancita todavía y bueno, acá formamos nuestro hogar. Fue muy difícil para mí separarme de mi mamá. Y bueno, ese video se trataba también porque muchos comentarios que he recibido también atacando a mi mamita diciendo que por qué ella me permite vivir así, que por qué no me tiene en su casa, que ellas como mamás jamás dejarían que sus hijas se vayan y no sé qué, y por lo que yo vivía pues en otro tipo de condiciones que en realidad no era mi condición porque no era mi casa. Yo me siento muy feliz y muy tranquila acá en mi casita, en saber que si lo estoy arreglando es para mí, es por mi gusto, porque quiero, porque en casa ajena pues uno no puede hacer eso. Y por más que yo decoraba mi cuarto, recuerdo que yo lo pintaba, igual a veces me miraban y me decían, no, pero estás haciendo eso, no podía hacer hoyitos para colgar alguna cosa, o sea, muchas limitaciones que yo no podía hacer en esa casa porque no era mi casa. Y yo estoy muy agradecida, teníamos un espacio nuestro que tampoco era tan privado porque ellos a veces guardaban sus cosas ahí dentro de nuestro cuarto, habían cosas en el cuarto que a nosotros nos estorbaban, pero no podíamos desecharlo porque no era nuestra casa, no podíamos ponerlo en otro lugar porque no era nuestro, entonces era un poco tedioso para mí, yo ya adolescente quería otro tipo de estilo para el cuarto y no podía, y bueno, así fue que yo me vine a mi casita porque ya yo tenía mi familia muy independiente y yo no podía estar ahí siendo una carga más en la vida, jamás, ni mi mamá me lo hubiera permitido, ni yo tampoco, no me sentía cómoda, imagínense, si querían dominarme a mí peor, cuanto más críticas sobre mi hijo, sobre mi crianza, sobre mis cosas. Entonces yo vivo 1000 veces más tranquila acá en mi casita de madera que sé que con mucho trabajo, con ahorro, voy a poder construirla y tengo un diseño hermoso para mi casa. Yo sé que poco a poco lo vamos a ir haciendo, ya nos estamos acercando poco a poco a la meta, vamos a ir haciéndolo de poquito a poquito, pero ya al menos levantando aunque sea una columna vamos avanzando y bueno, así fue, esa es la razón. Mi mamá, no, obviamente mi mamá cuando yo salí embarazada, obviamente ella me decía, si esta fuera mi casa, tú te quedarías acá conmigo, pero lamentablemente no era nuestra casa, entonces ella me dijo, ahí en el terreno haga su familia, como les digo, ya ella nos instruyó cómo ir haciendo las cosas, cómo ir haciendo todo. Y así fue como llegamos a esta casita, llegué a vivir aquí y aunque no lo crean, en lo que menos uno se da cuenta es en el piso. Yo era tan feliz de llegar acá a mi casa cuando todavía hasta las calles eran horribles, el zapato se te hundía hasta la mitad de la pierna en la arena, o sea, era feo este lugar, era horrible, el lugar era horrible, pero ahora, uy no,
ahora donde es la zona de mi casa es una zona bien tranquila y está poniéndose pero hermoso, hermoso. Ahora hasta con tacones puedes andar porque hay pistas, hay veredas, hay parque, hay canchita, hay juegos, el mercado se está poniendo más iluminado, todo está precioso, precioso. Solamente falta mi casita. Pero como les digo, en lo que menos uno se da cuenta es en el piso. Simplemente que todas las cositas estén ordenadas, limpiecitas en su lugar, hace que la casa tenga un ambiente bonito. Y cuando uno llega acá, realmente se siente un ambiente de tranquilidad, porque la tenemos, porque con mi esposo nos llevamos con respeto, con amor, tratamos de darle ese respeto a nuestro hijo y de darle una buena educación. Y entonces cuando tú llegas acá, o sea, en lo que menos te das cuenta es en el piso, porque es algo que los pies pisan. Sí, es tedioso porque las cosas se ensucian más rápido por la arena, eso sí, pero ustedes siempre me han estado dando consejos y yo los he leído absolutamente todos, de que eche agua con jabón, ya lo hice, lo he hecho, pero aún así esta arena es media rebelde y se ha sentado bastante y yo les agradezco mucho. Me han dicho que también le ponga madera y no sé dónde conseguir ese tipo de madera. Me han dicho que le ponga plástico, estoy viendo eso de ponerle plástico, pero también otras me dijeron que no, porque le iba a poner vinilo. Y cuando les dije, les comenté a ustedes en un live que había hecho, me dijeron que no era buena idea. Pero de ahí se cortó el live, ya no me alcanzaron a explicar por qué no. O sea, la razón, quizá habían tenido una experiencia o algo. Así que bueno, es por eso. Pero es mi casa, llego a la hora que deseo, no hay nadie que se interrumpa porque nosotros allá en esa casa teníamos que cumplir horarios también. O sea, nos sentíamos un poco ahogadas, la verdad. Más que todo yo que quería salir, que quería, no sé, y me miraban y todo eso. Y bueno, teníamos horarios de llegada porque no porque ellos nos dijeran lleguen a las 7 y a las 7 están acá, no, sino que si llegábamos un poco más tarde, mejor ya estaban descansando o ya estaban dormidos. Y como les digo, para pasar a mi cuarto teníamos que pasar por su cuarto y en el momento de abrir las puertas, todo eso al día siguiente, le resondraban a mi mamá, le decían que ya les quitamos el sueño, que no sé qué, que han tenido que volver a tomar pastilla, que ya no durmieron hasta tal hora y se quejaban, pues y para nosotros era tedioso, más que todo para mi mamá porque a ella le llegaban ese tipo de quejas, pues. Y ya teníamos, a veces nos queríamos quedar a ver las luces en Navidad y no podíamos porque teníamos que llegar temprano a la casa, porque si no ya no podíamos pasar y era terrible esa situación para nosotras que queríamos ser libres a veces. Y bueno, en cambio acá en mi casa llego a la hora que quiero, salgo a la hora que quiero, entro como sea, si quiero dejar mi casa desordenada todo el día la dejo desordenada, no hay quien me diga nada excepto ustedes que siempre están mentira. Y esa es la razón, mis bellezas, esa es la historia de por qué yo llegué acá, este terrenito, yo he vivido acá toda mi vida, yo nací en este terrenito y antes estaba mil veces peor, lo recuerdo. Ya no tengo, no, nunca llegué a tomar fotos de cómo era la casita antes. Y bueno, ahorita está así y pronto estará preciosa, preciosa, yo sí que sí. Y bueno, esa es la historia de cómo pasé de vivir en una casa llena de las comodidades a vivir en una casita que no es visualmente bonita, que está de maderita, que no tiene piso, pero donde vivo más feliz y tranquila. Así que hasta aquí el video de hoy, mis bellezas. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que me ayudarían mucho dejándome su like y comentando para que YouTube pueda recomendar mis videos a más personas. Ya somos 1200 bellezas aquí en YouTube. Muchísimas gracias de corazón y las amo muchísimo. No lo olviden. Bendiga en este día tan precioso y espero les haya gustado mucho el video. Si tienen alguna pregunta o algo que me haya faltado decir, me lo dicen en los comentarios. Ya, mis bellezas, las amo. ¡Mua!